Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenos días. Días, tardes o noches, dependiendo de la hora en el que vean el material. Estuve revisando las dudas que había referente a la explicación de derecho penal y hablaban acerca de en qué momento se aplica un código penal federal y en qué momento un código penal estatal. ¿Cómo es que se determinaba? Entonces, para eso hice un ejemplo con la intención de que quede esclarecido. ¿Recuerdan cuando les compartí este material de los diferentes tipos de delito? Bueno, me basé en delitos patrimoniales, en específico en el primero, en robo, de cómo es que cada uno de los códigos, elegí dos y el Código Penal Federal, cómo es que ellos lo tipifican, lo visualizan y lo castigan, ¿ok? Para esto voy a empezar con una comparativa de fuero. ¿A qué se llama fuero? Bueno, existe una rama del derecho que se llama derecho procesal mexicano. En este caso, el derecho penal es aquel que conceptualiza el delito, es decir, él va a decir qué conducta externa se considera un delito porque afecta a una tercera persona. Y el derecho procesal es, como su nombre lo indica, qué procedimiento tiene que llevar para considerar si es inocente o culpable. En este sentido, proviene de forum, que significa recinto, plaza pública, y en extensión es administrar justicia, el lugar en el que se administra justicia. Y el individuo o la persona es un juez que va a tener las atribuciones propias para llevar a cabo ese procedimiento. Este juez puede determinar un delito federal, local o municipal y a partir de ahí habla de en qué momento aplica cada uno. ¿Cómo podemos diferenciar federal, local y municipal? Lo vamos a hacer en cuanto a vialidades. Si me dicen, bueno, es que tuve o vi un accidente en la calle primero, en la avenida Primero de Mayo. ¿A qué entorno se refiere? ¿Federal, local o municipal? Si estoy en Cuautitlán Izcalli, yo sé que la avenida Primero de Mayo está dentro de mi municipio y es una vialidad que me conecta con las diferentes colonias dentro del municipio. Entonces, esa vialidad es municipal. Si uno de los delitos se comete dentro de este entorno, se va a aplicar el Código Penal estatal. En este caso sería del Estado de México. Si no es algo grave, entonces se va a aplicar el bando municipal. Si a lo mejor el delito ocurrió en la carretera en los laterales, cuando nosotros vamos a periférico y salimos por donde está la unidad militar, la carretera que está a un lado de la unidad militar o del otro lado, donde está el SAMS, donde está el VIPS, esas laterales es un fuero local o estatal. No sé si recuerden que salió en las noticias que asaltaron el Sam's Club y que los detuvieron en laterales y había patrullas de fuero estatal, ¿ok? Había municipales y estatales. Y aquello que acontece en carriles centrales sería federal. Porque es federal en el sentido de que te conecta con diferentes municipios. Viene de Querétaro, Huehuetoca, pasa por Cuautitlán Izcalli, después Tlanepantla, Naucalpan, es decir, dirige o es una vialidad que lleva a diferentes municipios, ¿ok? Y local, la lateral es algo que rodea al municipio. Muy bien. En este caso, el fuero federal es aplicable cuando ese delito o conducta externa sea referente a delitos que están tipificados o que están señalados como graves y que en la normatividad local no, no están señalados, ¿ok? Y dice que un ordenamiento federal puede ser el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley de Amparo, la Ley Agraria, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguridad Pública, ¿ok? Esas son normatividades federales. Y las de fuero local son aquellas que hacen referencia a lo que acontece en cada uno de los estados.
Para que esto quede más claro, como les comenté, me iba a enfocar a los delitos patrimoniales, en específico del robo. ¿Cuáles son los códigos que voy a comparar? El Código Penal Federal, el Código Penal del Estado de Hidalgo y el Código Penal del Estado de Veracruz. Para no colocar todo el título, lo voy a identificar con F Federal, H Hidalgo y V Veracruz. ¿Cuáles son sus iniciales? CPF, Código Penal del Estado de Hidalgo, Código Penal del Estado de Veracruz, ¿ok? Para identificarlo. De igual manera, les voy a ir señalando para que no se pierda. ¿Cómo es que está redactado el encabezado de cada uno de nuestros códigos? El principal, el federal, como tal, viene señalado, que es el Código Penal Federal, y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ese diario oficial trae todas las normatividades en cuanto a cómo se va renovando y actualizando. Señala que la primera publicación fue en 1931 y la última, donde se modificó, fue el 24 de enero de este año. Como vamos a hablar de los delitos patrimoniales, está establecido en su título 20 y está señalado como tal, delitos en contra de las personas en su patrimonio. Y en el capítulo primero habla acerca de robo. En el caso de Hidalgo dice Código Penal para el Estado de Hidalgo, es donde está publicado en el periódico oficial el 30 de julio, es decir, esa fue su última actualización del 2018. Y en el periódico oficial se publicó en 1990, es decir, de las adecuaciones. Esto varía de acuerdo al partido político que se encuentre a cargo y es como va a ir variando. Y en este señala que el Código Penal para el Estado de Hidalgo en su título 7º habla de robo. Aquí no está como tal como delito contra persona o contra el patrimonio, simplemente se toma como robo. Y en el Estado de Veracruz señala que salió publicada la última modificación en la Gaceta Oficial Estatal el 7 de mayo de este año. Y como tal existe un título 7º, delitos contra el patrimonio. Este no incluye la palabra contra de las personas. No significa que esté mal o no significa que no sea acorde, simplemente es la redacción de cada uno de los estados. Para empezar, ¿cómo es que se define el robo? En el Código Federal viene de manera explícita. Dice, comete el delito de robo aquel que se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento. Recordemos, cosa mueble es aquello que se puede trasladar de un lugar a otro. En Hidalgo solamente dice, se apodere de una cosa mueble, y en Veracruz señala dominio, lucro o uso. Es decir, ya me lo apoderé, ya se lo quité, pero lo puedo tener en dominio, significa que tú lo posees, que tú lo tienes en tu poder. Lucro, que quieres obtener una ganancia, es decir, que lo vas a vender, que lo vas a arrendar. Y uso, que de manera personal lo estás utilizando en tu día a día, ¿ok? En este sentido, es importante resaltar que el Código Penal Federal de estos comparativos es el único que señala delito. Empecemos con penas y multas que señalan en el Código Penal Federal. En este se visualiza en diferentes artículos y va de menor grado a mayor, ¿ok? En el 368 señala equipara a robo, es decir, es un equivalente a robo, o también se puede tomar el apoderamiento o destrucción, el uso y el aprovechamiento, es un equiparable o es lo mismo que robo. En la fracción primera dice apoderamiento o destrucción dolosa. Dijimos que dolosa es cuando tienes toda la intención y que sabes que tu conducta externa va dirigida a afectar a alguien. En este caso, una propiedad o algo mueble. Y en la fracción segunda dice uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética y electromagnética. ¿Quién es el proveedor de este tipo de flujos? Bueno, pues es el gobierno como tal. Entonces, evidentemente se va a considerar
un robo. El 368 bis. ¿Por qué se presenta de esta manera el artículo? Porque la raíz, el 368, nos habla de robo y el subsecuente dice bis, es decir, voy a seguir hablando de robo, pero te voy a plantear diferentes escenarios que hacen mención del primero. Y entonces, para que no sea repetitivo, por eso es que se señala el bis, ¿ok? Entonces dice que es el robo y la sanción se va a tener de 3 a 10 años o hasta 1000 días multa al que después de la ejecución del robo y sin haber participado enajene o trafique objetos o productos del robo y el valor intrínseco de esto sea superior a 500 veces el salario. Aquí hay varias cosas que se deben de tener en cuenta. El primero dice, sin haber participado. Es decir, si a lo mejor tú compraste un Chevy y lo compraste en los mercados de autos que se encuentran en cualquier lugar, no es que hayas ido a una agencia automovilística, no, tú lo compraste en la calle o se lo compraste al vecino que ya se iba y dice, pues tengo una emergencia, se lo compro, hiciste un contrato de compraventa así tal cual y te dio los papeles y ya, te endosó la factura y listo. Y tú dices, bueno, pues ya lo ocupé, ya tengo mi carrito, pero pues me salió una mejor oportunidad de empleo y me llegó mi aguinaldo o lo que sea, y tú decides venderlo. En el momento en que lo vendes, si se dan cuenta que ese objeto tiene un reporte de robo o era algo robado y tú ni siquiera tenías idea, es indistinto. O sea, tú puedes ir a la cárcel por el hecho de que estás traficando, vendiendo o sacando un provecho de ese objeto, ¿ok? Y dice que si ese objeto es mayor a los 500 veces el salario mínimo actual es 123 pesos con 22 centavos. Entonces dice, si tú lo enajenas y ese Chevy cuesta más de 61,000 pesos, 61,610, bueno, pues entonces ya se considera que tú estás sacando algún beneficio de ese objeto, aunque tú ni siquiera tenías idea de que era robo. Y puedes ir a la cárcel de 3 a 10 años. ¿Por qué existe ese periodo? En el sentido de que tienen que llevar a cabo la investigación. Si tú dices, bueno, es que yo se lo vendí al vecino, pero sé que el vecino se fue a Tlanepantla y sé dónde vive el vecino. Bueno, pues entonces vamos a Tlanepantla, le preguntamos y si él verifica tu historia y lo corrobora y él tiene la documentación, pues entonces no hay ningún problema, ¿ok? ¿Por qué señala que es el valor intrínseco? Intrínseco y comercial son dos diferentes. Una cosa es el valor de mercado, de cómo lo puedes adquirir. A lo mejor en su momento el coche ya le habían puesto bocinas y retapizado y rines y el costo del Chevy es de 61,000 pesos, pero con todo lo que le pusiste, a lo mejor se elevó a 90,000 pesos por todos los accesorios. Te van a decir, bueno, pues qué padre que lo arreglaste, pero el valor como tal del mueble son 61,000 pesos, que es el equivalente a los 500 salarios que señala la ley y a partir de ahí, entonces se genera esa pena, ¿ok? En el 368 ter, es la tercera vez que se menciona porque hace referencia al robo, señala que comercialice en forma habitual objetos robados. Por ejemplo, que hay un tianguis en donde una persona lleva accesorios de autos y dices, bueno, es que como tal no tiene un establecimiento en donde él te dé factura o donde tú sepas que vienen de una manera legal esos objetos. Bueno, entonces le comprueban o no tiene él la manera de comprobar el origen de esas partes. Bueno, pues entonces también se considera un delito. Y señala que el valor intrínseco, como tal, ya lo había mencionado, el valor propio del vehículo, o en este caso de las autopartes, sea superior a 500 veces el salario, entonces su sanción será de 6 a 13 años y 100 a 1000 días de multa. En sanción, tengamos en cuenta que dice, si es de 6 arriba de 6 en adelante, ya se considera una pena grave.
Cuando es una pena de días hasta 5 años, el abogado puede negociar y puede pagar una fianza y una reparación del daño y la persona puede salir en libertad. A lo mejor va a cubrir algunos requisitos, pero no es necesario que se vaya a la cárcel. En cambio, de 6 años para arriba, ya tiene que cumplir con esa sanción, con esa pena, ¿ok? El 368 cuartur hace referencia a algo que estaba establecido, pero que actualmente no es funcional y por eso está derogado. En este caso, pues no lo coloqué. Y el 368 quinquies señala de material radioactivo, es igual al de la energía eléctrica. Evidentemente, es una institución de gobierno quien posee o una institución o una industria que está registrada ante el gobierno y tiene un permiso especial para poder utilizar material radioactivo, nuclear, mineral, etcétera. Entonces, por eso se considera un delito grave. El siguiente artículo, el 369, señala que la sanción se dará por consumado el robo desde el momento en que el ladrón tiene en su poder, aun cuando la haya abandonado. Por ejemplo, si yo voy pasando y veo que alguien tiene unos tapetes divinos para su auto y yo voy pasando y los veo y lo jalo, digo, pues al fin que nadie me ve y me llevo el tapete, y resulta que me ven y está la policía y me van persiguiendo y yo tiro el tapete y cuando me detienen digo, pues no, yo no tengo nada, o sea, compruébame que me lo robé. Ah, pues a lo mejor no lo tienes ahorita en posesión, pero se te vio que lo tiraste y ahí está tirado y entonces como tal se considera robo. O cuando van al súper y dicen, ah, pues me voy a tomar una coca y unas papas y ya me las voy comiendo y cuando llego a la caja solamente compro un chicle o voy a que me sellen mi boleto de estacionamiento. Ah, bueno, se considera un robo porque ya lo consumiste, no lo tienes en ese momento, pero estás grabado de que que lo probaste antes de pagarlo, ¿ok? El 369 bis señala que la cuantía que corresponda al delito será considerado en un salario mínimo vigente general y en el lugar en el que se cometió. Es decir, si tú estás aquí en el Estado de México, el salario mínimo, como les comenté, es de 123.22 pesos. Si tú estás en Veracruz, ah, bueno, pues ahí el salario es el mismo, entonces se te va a aplicar ese mismo salario, ¿ok? O si lo cometes dentro de 5 años, será aplicable el salario mínimo vigente de esa época, ¿ok? En el 370 dice que el valor de lo robado que no exceda 100 veces el salario mínimo será de 2 años hasta 2 años de prisión. Como les comenté, es una pena mínima, se puede negociar. De 2 a 4 años se puede negociar y si van visualizando, depende de el valor de lo robado, que son 100 veces el salario, que no exceda de 500 veces el salario y el último, cuando ya excede esos 500 veces el salario mínimo. Y va aumentando, empezamos con 2 años y el último es de 4 a 10 años. Ese periodo es de 4 a 10 años, va a variar de acuerdo a la manera en la que se cometió el delito. ¿Ok? En el 371 dice, ¿cómo se estima la cuantía del robo? ¿Cuál es el valor intrínseco del objeto? Como les comentaba, existe el valor comercial y el valor intrínseco. Si tú me dices, bueno, es que se metieron a mi casa y yo tenía una pantalla, un plasma de 80 pulgadas y yo lo compré en 120,000 pesos. Entonces yo exijo que en la reparación del daño sea con base al costo de 120,000. El juez te va a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo tomar el valor comercial. El aparato, su valor real es de 50,000 pesos. Entonces, lo que vamos a hacer o el monto que se va a fijar es de 50,000. No importa ni la marca, ni el tamaño, ni nada. El valor intrínseco es tal, ¿ok? Y a partir de ahí es como se va calculando la multa y los años en prisión. Señala tentativa de robo. Como no se ejecutó, tú dices, bueno, es que llegó alguien y se metió a la casa y empezó a ver qué estaba alrededor y vio que había una tele y vio que estaba el Xbox y vio un horno de microondas y vio la máquina de palomitas, pero se espantó porque escuchó ruidos y salió corriendo.
no agarró nada, no movió nada, pero se metió a la casa porque a lo mejor estaba la puerta abierta o estaba metiendo el coche y se metió. En este caso, como es una tentativa de robo, se determina una pena de 3 días a 2 años. Es decir, se hace un estimado de lo que podría ser y no se determina el monto. Es decir, como no se llevó nada como tal, no se ejecutó el delito de robo, porque dice que para que sea robo se tiene que llevar, simplemente pasó otra cosa. Entonces son de 3 días a 2 años, una fianza y se puede ir. ¿Ok? Dice, robo que se ha cometido por 2 o más sujetos. Y aquí como son 2 o más sujetos, dice, no me importa el monto. Simplemente la persona se consideraba, o a la que le quitaron las cosas, se consideró que la atacaron con violencia, la acecharon, la persona no tenía cómo defenderse y por tanto estaba en desventaja. En este sentido, indistinto así te haya robado un anillo de fantasía, bueno, pero existía la amenaza, existía tu limitación de libertad y por tanto pueden ser de 5 a 15 años de prisión. ¿Ok? Y en el 372, robo con violencia y señala que se le pueden sumar los delitos o la manera en que fue ejecutado el robo. Si a lo mejor te robaron un teléfono Nokia de esos de tabique y dices, pues ese teléfono vale 300 pesos. Entonces, como tal, no amerita. Pero ellos no sabían qué teléfono traías. Te lo jalaron en ese jaloneo, a lo mejor uno de ellos llevaba una navaja y esa navaja te la clavó en la pierna. Bueno, entonces cuando tú vayas a levantar tu acta, te va a decir, tienes que pasar con el médico legista y va a decir, bueno, hubo una lesión y esa lesión requiere cuidados especiales o se tarda tanto tiempo en sanar o va a dejar alguna, ya no va a poder caminar bien o afectó una vena principal, no sé. El médico legista va a decir y se va a estipular, el robo fue de 300 pesos, pero el teléfono pues ya no tiene ningún valor porque ya está descontinuado. Pero existe violencia, existen lesiones y eso sí provoca un delito. Entonces la pena va a aumentar y en este caso sería mayor tanto la pena como la multa. Y eso se le coloca o se le conoce como las reglas de acumulación. En el caso del Código Penal de Hidalgo, del Estado de Hidalgo, solamente está estipulado un artículo para robo. Pudimos ver que en el Código Penal Federal existían diferentes artículos, diferentes visualizaciones o escenarios de cómo se pudo haber cometido. Hablaba del costo en salarios mínimos, hablaba de una pena y de una multa. En el caso del Estado de Hidalgo, simplemente es un artículo, es el 203 y señala de 6 meses a 2 años y una multa de 50 a 100 veces la UMA. ¿Qué es una UMA? Es una unidad monetaria con la cual vas a pagar. La UMA tiene un valor menor al salario mínimo. Una UMA, su valor diario son de 86 pesos con 88 centavos. En caso de que se calcule de manera mensual, te dice que es de 2,641.15 y de manera anual lo promediaron en 31,693.80. Entonces, las veces o la multa te van a decir de manera anual, tu multa es de 31,693 con base al tabulador de UMA. Estas UMAs las va a establecer el gobierno que en ese momento está gobernando. Va a decir, yo quiero que sea por UMAS, que es una unidad monetaria que establece el INEGI, de acuerdo al contexto donde se desarrolla, o bien un salario mínimo vigente. ¿Ok? En este caso, en Hidalgo, son UMAS. Y manifiesta que el valor robado no exceda de 50 veces. Entonces, si manifestamos que 86,88 por 50, que es el máximo, está hablando de algo que cuesta un aproximado de 4,344 pesos. Si alguien se llega a robar algo que tenga
un valor de 4,344 para abajo, su pena será de 6 meses a 2 años con una multa de 50 a 100 veces, ¿ok? Y lo más que puede, el cúmulo máximo serían aproximadamente arriba de 24,000 pesos, de 6 a 10 años. Para el estado de Hidalgo, robar algo que no exceda de 1,000 veces los 86.88, perdón. 86.88. Algo que exceda de 86,000 pesos, 86,880 pesos, se puede castigar con una pena de 6 a 10 años. En este caso, para el estado de Hidalgo, robar algo con este valor se considera un delito grave. Las penas que son arriba de 5 años en el Código Penal se consideran graves. Entonces, ahí habría que checar que realmente no es una cantidad tan estratosférica para que se considere un delito grave en el Estado de México y en la Ciudad de México, pero para Hidalgo sí lo es, ¿ok? Y en la última fracción, en la fracción quinta, dice, si algo no tenemos la cuantía en dinero, ¿a cuánto puede costar? Bueno, pues sería un acumulable de 1 a 5 años investigando cómo sucedieron los hechos. E igual hace notar que ese delito se considera consumado indistinto de que el autor del robo lo tenga en su posesión o no. En cambio, en el estado de Veracruz existe el artículo 202. Bueno, existen diferentes artículos que manifiestan diferentes escenarios de cómo es que se va a llevar a cabo o se va a castigar el delito de robo. Y aquí, si se fijan, nuevamente regresamos al salario mínimo. Y el salario es el mínimo, 123 pesos con 22 centavos, ¿ok? En este sentido, señala que el robo en la fracción primera del artículo 202 señala que es el apoderamiento o dominio sobre algo que no exceda los 100 días de salario mínimo. Entonces, si son 123.22 por 100, algo que no exceda, perdón, de 12,322 pesos, su castigo será de 3 meses a 5 años y su multa será 150 días de salario mínimo. Y de esta manera van a ir aumentando. Dice, si excede de 100 días de salario mínimo, pero no de 500, su pena será de 4 a 7. Si excede los 500 días, su sanción será de 7 a 12 años y su multa va a ir aumentando. Es decir, de acuerdo al excedente o al mínimo de la cosa robada, entonces es como va a aumentar la pena y la multa, ¿ok? Dice, cuando la cuantía de robo se determina, dice, atiende el valor de cambio de la cosa robada. Si no se determina, aplica 6 meses a 5 años, que era lo que habíamos señalado. Si es algo que no sabes de su valor o que no está especificado, pues entonces se va a estimar un promedio y a partir de ahí el valor de cambio sería como, por ejemplo, que se robaron una pintura, ¿no? Pero a lo mejor el autor no es tan famoso, pero dices, bueno, es que de manera comercial yo pagué 6,000 pesos. Y el juez va a decir, bueno, pues 6,000 es el valor comercial, a lo mejor al autor, al pintor, le costó 2,000 pesos. Ah, bueno, pues entonces ese va a ser si costaba 2,000, se tiene que, la reparación sería un equivalente, el costo intrínseco de esa pintura será los 2,000 pesos, lo que considere. En caso de que digan, bueno, es que no tengo ni idea de cuánto cueste o cómo determinar el costo, bueno, entonces sería una pena mínima. ¿Por qué? Pues porque no tenemos el valor establecido.
dice, cuando alguien tiene algo y ese algo que tiene lo utiliza para un, dice, el apoderamiento con ánimo de uso, su prisión será de 6 meses a 4 años y una multa de 75 días. El responsable paga al ofendido la reparación del daño y el doble arrendamiento de la cosa usada. Es decir, si a lo mejor yo renté un departamento y ese departamento la renta es de 3,000 pesos y a mí el arrendatario me dijo, ¿sabes qué? No puedes hacer fiestas porque no quiero daños en mi apartamento. Yo hice la fiesta y resulta que afecté la pintura y afecté las puertas y a lo mejor parte de la cañería, ¿no? Ah, bueno, entonces si yo pagaba 2,000 pesos, me va a cobrar el doble, ¿ok? Porque yo falté a una norma que estaba establecida y que yo firmé que estaba de acuerdo. Entonces, en lugar de pagar 2,000, voy a pagar 4,000 y aparte voy a reparar el daño de la pintura, los muebles y la cañería, ¿ok? El 203, apodere de cosa extraviada, que tú dices, voy caminando y me encontré un celular y yo pregunté y nadie lo reclamó y me lo quedé. No, pues significa que, y a lo mejor ahora como los teléfonos ya tienen GPS y ubican dónde está el teléfono y llegan conmigo, así de, no, pues es que tú tienes mi teléfono. Y tú le puedes argumentar, sí, me lo encontré en la calle, yo no te lo robé, yo a ti ni te había visto, y el juez te va a decir, ok, tú sabes que esos teléfonos tienen un GPS o no lo fuiste a entregar a, preguntaste si fue en la calle, pudiste haber llamado a un policía y entregarlo y hacer un reporte, pero no lo hiciste. Entonces, como tal, puedes tener una pena de 3 meses a 6 años. ¿Qué otra cosa puede ser un equivalente en robo en Veracruz? Ah, bueno, una situación, sustracción de una cosa mueble llevada por su dueño. ¿Por qué es equiparable a robo si señala que es su dueño? A lo mejor esa persona, la situación que presenta es que está llevando un proceso de divorcio y tiene que dividir los bienes entre él y su esposa y dice, bueno, es que yo tengo una mesa de billar y una pintura y unos palos de golf que pues son míos, o sea, ella como para qué los va a querer. Entonces pues yo me los llevo para que cuando haya que dividir los bienes ya no estén ahí. Entonces la esposa puede decir, ¿sabes qué? En esta casa había tantos bienes y resulta que ya no están. A eso se le considera robo. ¿Por qué? Porque el individuo está llevando un proceso judicial y con tal de no afectar su patrimonio está afectando a otra persona. Entonces sería lo mismo. O una empresa que dice, bueno, es que me voy a declarar en quiebra porque ya no tengo dinero para invertir y como me declaro en quiebra, pues ya no le voy a pagar a mis empleados su liquidación. ¿Por qué? Porque la ley me dice que si yo ya no tengo los medios económicos, pues no me puede obligar. Pero se dan cuenta que realmente está ocultando capital, entonces se considera robo, indistinto si es el dueño o no. Y nuevamente sale aprovechamiento de energía eléctrica. En este caso, ¿quién es el que provee la energía eléctrica? El gobierno. Evidentemente va a señalar que es un delito. En este artículo, en el 205, hace señalamiento de oficios o actividades remuneradas que en el estado de Veracruz son comunes y que por tanto hace falta tipificar. En el primero dice, de 6 meses a 6 años, que sería la pena de prisión. Y dice, al doméstico en contra de su patrón. Si llegó a la señora que hacía el aseo o el jardinero o alguien que trabajaba en esa casa, se roba algo de su patrón, entonces es castigado de esa manera porque está en este supuesto. Si a lo mejor yo fui a un hotel y me robé la secadora o la plancha, está en este supuesto y son 6 meses a 6 años. Si a lo mejor alguien vino, un primo mío, y como venía a la universidad y lo dejaba quedarse en mi casa, y resulta que se llevó mi dinero, en este caso dueño o miembro de la familia, también aplica el robo, indistinto del lazo sanguíneo, de 6 meses a 6 años. Aquí ya no aplicaría el perdón de decir, bueno, es que sí, mi primo tenía una emergencia y se llevó el dinero, pero yo ya hice la denuncia, si se fijan, puede existir el perdón porque empieza con 6 meses a 6 años, pero se tiene que investigar porque es un delito como tal. Dice dueño o empleado de una empresa, que era lo que les comentaba en el ejemplo anterior,
o donde se presten servicios de bienes de huéspedes o clientes. Si a lo mejor estoy en esas empresas en donde yo rento un cuarto y puede llegar ahí la persona y se hospeda y se va y yo digo, pues voy a ver qué trae, ¿no? Y a lo mejor voy a revisar su maleta o todo aquello que traiga y le quito algo. Bueno, como yo soy dueño de esa casa y esa persona es un externo, es un huésped o es un cliente, también entro en este supuesto. Obreros, artesanos o aprendices que se roben algo de una bodega o una oficina donde tengan un libre acceso y se lo roban. En el Estado de México sería abuso de confianza. Para allá es un delito de robo, para el Estado de Veracruz. Dice, o aquellas personas que se aprovechen, de una catástrofe o desorden público, lo que aquí vemos en las manifestaciones, que digan, ay, bueno, es que saquearon un Oxxo. Bueno, para Veracruz es robo y como tal se debe de castigar de 6 meses a 6 años. ¿En qué momento se presenta de 8 meses a 8 años? Es decir, ¿cómo es que se eleva la visión de robo? Cuando este es efectuado por 2 o más personas y se lleva a cabo violencia física o moral. Es decir, en el Código Penal Federal hablaba acerca de 2 o más personas con violencia. No señalaba la violencia moral. ¿Cómo puedes comprobar la violencia moral? Si alguien pasa y te dice, es que estás gorda, y como estás gorda, no te queda ese reloj de oro, ese Rolex, pues te lo voy a quitar. Y vas a decir, es que eran 2 personas, pero no trae lesiones. O sea, pasaste con el médico legista y no traes lesiones, no traes nada. ¿Cómo acreditas la violencia física? Tú dices, me hizo violencia moral. Porque me agredió, me dijo groserías, me insultó y a partir de ahí, violencia moral. En el estado de Veracruz es viable. Si tú vas aquí al Ministerio Público y le dices, es que me dijo gorda y por eso me quitó, pues no aplica totalmente, ¿ok? Cuando esté en un lugar cerrado, habitado o destinado para habitación. Si estás en un lugar cerrado y te atienden o te agreden, 2 o más personas, evidentemente te vas a sentir amenazado. No tienes la posibilidad de defenderte y está limitando tu libertad. Esas 3 características estaban señaladas de manera literal en el Código Penal Federal. En el Código Penal de Veracruz no está. Por eso te dice, para que puedas castigar en ese promedio de 8 meses a 8 años, tienen que ser 2 o más personas, comprobar la violencia física. Si no la compruebas, tú señalas que es moral, pero debe de haber ocurrido en un lugar cerrado, habitado o destinado para habitación, es decir, que tú te sientas limitado y no puedas transitar de manera libre. Si no caes en estos supuestos, la fracción segunda no aplicaría, ¿ok? En la fracción tercera dice, aquel que sustraiga mobiliario o equipo de una escuela, específicamente de una escuela. No señala si es pública, no señala si es privada, simplemente que sea una institución educativa. Que aquello que se robaron lo comercialicen. O bien, no puede ser el mobiliario, puede ser vales de papel o tarjeta plástica, aquellos que, por ejemplo, el vale de gasolina o las tarjetas que pueden utilizar para becas de los alumnos. Ahí entraría también el delito de robo. Dice, se comete por elementos policíacos o procuración de justicia. Que diga, bueno, es que sucedió algo y las personas dijeron, estaban apagando el fuego que salió del horno, pero en el inter que estaban en pues se llevaron que la licuadora, que el horno. Bueno, eso es considerado robo, indistinto de que esté cumpliendo su función. ¿Ok? Eso es indistinto. En el artículo 206 del Código Penal de Veracruz, señala que aquel que tenga dominio, lucro o uso de máquina de labranza, alambre, frutos cosechados o por cosechar, colmenas, abejas o sus productos. Esto evidentemente por el contexto tiene que estar señalado. Debe de especificarse las cosas o el oficio o las herramientas para poder ejercer un oficio y en este caso se considera un delito y lo nombra de manera textual.
frutos cosechados por cosechar. No es decir, ay, pues es que yo pasé y vi que había peras, ¿no? Y pues yo agarré y me llevé una carretilla y la llené de peras. Y como están ahí en el campo, pues no. Ese campo, esa cosecha es de alguien, por tanto se considera un delito. Aquí en el Estado de México o en la Ciudad de México, pues tú no vas a ver un terreno donde esté atascado de peras. No es común, por tanto el Código Penal Federal no lo va a establecer. En cambio, en Veracruz es algo común, algo rutinario y se tiene que establecer. Y a partir de lo que hayas, lo que estés lucrando o lo que hayas adquirido a partir de una forma violenta o sin el consentimiento de su dueño, pues puede aplicar. Si no excede los 100 días de salario, entonces son de 3 meses a 6 años con una multa de 75. Si excede los 100 días, sube hasta 10 años y 400 de multa. Y si excede los 200, en caso de haber cometido en un área rural, la prisión es de 4 a 12 años y la multa sería 600 días de salario. Y visualicemos que dice cometido en el medio rural, ¿ok? El 206 bis, perdón, señala que ya vimos que es acerca de una cosecha. Señala, si yo estoy cosechando, evidentemente tengo herramienta. Y esa herramienta puede ser constituida de metales como cobre, bronce, fierro, aluminio, acero, níquel o aleaciones. O bien los servicios, instalaciones y eléctrica, hidráulica, es decir, bueno, es que yo tengo una bomba para el agua, pero pues yo no la estaba ocupando y la dejé ahí y vino el el vecino y agarró mi conexión y está utilizando mi agua. Ah, bueno, pues a partir de ahí también se considera un delito. Y si yo tengo cosecha y tengo herramienta, evidentemente voy a tener maquinaria. Entonces, en el 206 ter señala que equipos de maquinaria, insumos o instrumentos, productos pesqueros y o acuícolas, específicamente estos, también se considera que esa posesión es un delito, ¿ok? Si el valor de lo robado no excede los 100 días, son de 3 meses a 6 años. Si excede los 100, de 3 a 10, y si excede los 200, de 4 a 12 años. Si se fijan, cada uno de los contextos tiene una visión diferente. Es decir, en Veracruz hace referencia a los oficios que se desempeñan en el entorno. En Hidalgo hace referencia a un robo general. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es algo que esté, que no sea de manera constante, o lo que se hace está bien tipificado y con eso que está establecido es suficiente y se puede castigar. En cambio, en el Estado de México hace referencia, o en el Código Penal Federal, hace referencia de que hay que especificar diferentes escenarios, diferentes multas, con una conducta externa que puede variar de acuerdo a la manera en la que se lleva a cabo el robo. En este sentido, recordemos que en el Código Penal del Estado de Hidalgo hace mención del UMA. ¿Y qué es una UMA? Es una referencia económica en pesos que es determinada por el INEGI y que a partir de ahí hace señalamiento. Y dice que esta va cambiando de manera anual y que su vigencia es a partir del 1 de febrero. Y como les comentaba el costo, este lo otorga el INEGI. Y señala, el costo diario es de 86.88, el mensual 2.641.15 y el anual 31.693.80. Entonces, para retomar y establecer en qué momento se aplica el Código Penal Federal y en cuál el estatal, uno, hay que ver si es el territorio donde se llevó a cabo el delito. Como les comenté, si es, por ejemplo, dentro del municipio, que digamos, bueno, es que se cometió en la avenida 1 de Mayo, bueno, ¿dónde está la avenida 1 de Mayo? En Cuautitlán Izcalli. Hay que ver cuál fue la conducta externa indebida, si se puede resolver con el bando municipal o hay que utilizar el Código Penal estatal. Bueno, ahí se va a establecer. Si ocurrió en carriles laterales que se le cerraron y le quisieron robar el vehículo,
o hubo lesiones, bueno, entonces a partir de ahí tendría que ver el Código Penal igualmente estatal. Si ocurre en carriles centrales, de acuerdo al territorio, sería el Código Penal federal. Pero, ¿qué pasa si a lo mejor en el estado de Hidalgo llega alguien y dice, bueno, es que hay una casa y en esa casa llevan a gente que está secuestrada y se dan cuenta o hay autopartes? Como tal, ese delito no está tipificado en el Código Penal Federal, ni siquiera se contempla en el apartado de robo, a lo mejor en otros apartados, pero no con esos escenarios. Bueno, pues entonces tendríamos que recurrir a el superior Código Penal Federal y ahí a lo mejor ya viene desglosado y es más específico. Entonces, si es una conducta que no se encuentra tipificada en el Código Estatal, entonces vamos con el Código Federal. Espero que haya quedado claro. De igual manera, si existe alguna duda o si no quedó totalmente claro, yo con gusto puedo hacer otro ejemplo o buscar otra manera para que ustedes queden claros y seguros de esta información. Un gusto saludarlos, que estén muy bien. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Recordemos que lo primero es la salud. Que estén muy bien ustedes y su familia. Hasta luego.